Saludos a todos, soy el universitario José Luis Aima Condori de la Universidad Amazónica de Pando de la carrera de Ingeniería Civil, asignatura Fundaciones 2. Les traigo un video sobre diseño de muros de contención usando la teoría de Rankine. Este video va más que todo a aquellas personas que están cursando la materia de mecánica de suelos o ya han cursado esta materia, debido a que ya van a entender un poco más lo que son la aplicación de ecuaciones y teorías usadas para todo lo que se llama suelos, cimentaciones. En este caso, muros de contención. ¿Qué es un muro de contención? Se denomina muro de contención a un tipo de estructura de contención rígida destinada a contener algún material, generalmente tierra. En este caso pongo un ejemplo de muro de contención de voladizo. La parte superior se llama corona. Tenemos aquí la pantalla, la zapata o base, la puntera, el talón y el relleno de material granular. Tipos de muros de contención que existen: hay muros de gravedad que son hechos de hormigón ciclopio, muros de semigravedad que están hechos de una parte de la combinación de hormigón ciclopio y acero. Y aquí tenemos los muros de emboladizo que están hechos netamente de hormigón armado. Aquí tenemos muros de contrafuertes, un muro emboladizo, pero que tiene estas pequeñas estructuras que ayudan a soportar aún más carga lateral. Se utiliza más que todo en edificaciones que tienen sótanos. Verificaciones típicas en el cálculo. En el momento de cálculo debemos asegurarnos que nuestra estructura cumpla las tres verificaciones, que serían el volteo o vuelco, verificación de deslizamiento y verificación de la capacidad de carga. Debido a que el empuje activo del suelo actúa sobre la estructura y puede que esta estructura se vuelque, o el empuje pasivo actúa sobre esta estructura y puede que se deslice, y debido al peso esta estructura puede hundirse. Antes de entrar al cálculo, hablaremos un poco sobre William John McCall Rankine, cuya teoría estamos utilizando. William John McCall Rankine nació el 5 de julio de 1820, falleció el 24 de diciembre de 1872, fue un ingeniero y físico escocés educado en la Universidad de Edimburgo, conocido por termodinámica y fatiga de materiales. Para más información sobre Rankine podemos consultar Wikipedia. Y muy bien, llegamos a lo que es la parte práctica. Para ello he utilizado el libro como guía, Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones Braja M. Das, séptima edición. Un libro muy utilizado en la carrera. Ya lo empezamos a ver desde mecánicas del suelo 1, 2, cimentaciones, fundaciones 1, fundaciones 2. Ejemplo práctico. Se tiene un muro de contención en voladizo como se muestra en la figura A, aplicar el método de Rankine, determinar los factores de seguridad respecto al volcamiento, deslizamiento y capacidad de carga. En este caso voy a aplicar solamente volcamiento y deslizamiento, debido a que la capacidad de carga es una verificación que se tarda mucho y no a primera vista no es muy comprensible debido a la gran cantidad de variables que hay que calcular. Entonces pasaría 1 hora o 2 horas explicándoles sobre la capacidad a hallar por los tres métodos. Entonces solo nos centraremos en hallar en volcamiento y deslizamiento. Muy bien, tenemos a primera vista un muro de contención. Ese es el muro de contención. Le he dividido en áreas para facilitarnos el cálculo.
Tenemos el área 1, que es el suelo granular. Aquí tenemos los parámetros del suelo. Esto se halla con ensayos que se hacen en el suelo, en el campo. Debido a los ensayos que vamos a hacer en campo, se pueden obtener estos resultados que nos dan la cohesión 0, ángulo de fricción 32 y peso específico del suelo 17 kN cúbicos. Como les dije, estos datos son netamente académicos. En la vida real hay que hacer los ensayos en suelo y empezar a calcular con los resultados obtenidos. Muy bien, tengo aquí los parámetros del muro de contención. Más adelante tengo la figura ya acotada, ya dimensionada. Tengo una altura de 7 metros, un ángulo de inclinación, este es el ángulo de inclinación de 15 grados. Altura de desplante o DF, esa es altura de relleno que se le coloca a la puntera. La corona de 0,40 metros, mínimo se diseña con 0,30. Peso unitario del concreto, que lo tenemos, que voy a utilizar para este caso, 23,6 kilogramos metro cúbico. Aquí tenemos la presión activa que va a actuar sobre nuestra estructura. Ven esa inclinación. El ángulo de inclinación de esa estructura va a ser la misma que alfa, cuyas componentes tenemos la PH y PB, componentes de esta carga inclinada que va a actuar sobre nuestro muro. Aquí tenemos la leyenda, si pueden revisarla. Rápidamente les voy a leer. B es el ancho de cimentación, L la longitud de la cimentación, D la profundidad de cimentación, E excentricidad en B, Phi ángulo de fricción interna, ángulo de inclinación de terreno de fundación, beta ángulo de inclinación de carga, inclinación de la cimentación, cohesión, adhesión de la base de la fundación, peso específico del suelo. Tenemos QB, la componente vertical de la carga, la componente horizontal de la carga, los coeficientes de empujes pasivos. También no puse aquí Ka, que también se va a utilizar el coeficiente de empuje activo, área efectiva de cimentación, factores de seguridad y capacidad portante del suelo. Listo, aquí tengo la estructura para los que han cursado ingeniería y pueden entender un poco. Aquí tenemos las dimensiones de volado de 3 metros. Tenemos la altura del talón de 0,08. Tenemos la altura de la pantalla de 7 metros. Y esta pequeña altura de la inclinación del terreno de 0,78 metros. Como pueden ver, lo hemos dividido en áreas. 1, 2, 3, 4 y 5 para facilitarnos el cálculo. Aquí tenemos la altura de F, la altura de relleno 1.7 que se marca desde la base hasta la superficie. Calculamos la altura total, 1, 2 y 3, que sería esta altura. De 8,6 metros. Ya, avanzamos al siguiente. Cálculo de la presión activa del suelo. Estas fórmulas ya están dadas en el libro. Ya se han hecho estudios sobre estas fórmulas. Más que todo, estas fórmulas son empíricas, podemos llamarlas de esa manera.
que han sido elaboradas debido a la experiencia que han tenido estas personas o autores que han hecho sus ensayos durante muchos años. Presión activa tenemos que es un medio de peso específico por la altura total al cuadrado por el factor Ka. Entonces para un ángulo de pi de 32 grados, vamos a consultar la tabla. Este resultado lo he obtenido de una tabla con el cual entro con este ángulo, o si ustedes quieren hacerlo pueden calcularlo manualmente utilizando esta fórmula, pero para ganar tiempo vamos a utilizar la tabla que está en la siguiente página. Aquí está. Tenemos un ángulo alfa de 15 grados, entramos con 15 grados y tenemos un ángulo phi de 32 grados y buscamos donde nos cae justamente aquí en este resultado, y ese es el resultado del factor Ka que vamos a utilizar para nuestro ejercicio. Este es el factor Ka que he utilizado, que he hallado en tablas. Esas tablas están en todo el libro, así que uno puede hallar fácilmente los resultados o calcular manualmente con un Excel o con algún programa. La presión activa, entonces meto todos los datos, peso específico, meto la altura, h elevado al cuadrado y el factor Ka, y me da un resultado de 216,06 kilonewtons por metro. Ahora voy a calcular sus componentes vertical y horizontal. Simplemente va a ser multiplicar la presión activa por el ángulo seno del ángulo alfa. Aquí tengo presión vertical 214,06 por seno de 15 grados, igual a 55,4 kilonewtons metro. Presión activa por coseno del ángulo es igual a pH. Hago el cálculo correspondiente, tengo 206,76 kilonewtons metro. Ahora vamos a calcular los momentos resistentes. Como pueden ver, he dividido toda la figura en áreas. Estas son las áreas que comprenden el terreno y las áreas que comprenden el hormigón. En otras palabras, el muro de contención, y este es el relleno granular. Ya. Si podemos volver atrás, vamos a hallar las áreas de cada una de las figuras para la segunda columna. Tenemos la altura por la base, 7 por 3, y tenemos nuestra área, nuestra segunda área. Aquí multiplicamos 3 por 0.78 dividido entre 2, que es la fórmula para área de un triángulo. Utilizaron la fórmula de área de un triángulo, fórmula de área de un rectángulo, forma de área de un rectángulo, forma de área de un triángulo y forma de área de un rectángulo. Simple geometría. Para ello determino mi área de 21 metros cuadrados, mi área triangular 1.2, mi área de la pantalla de 2,8 metros cuadrados, mi área de la parte externa 1.4, la área de la base de 3.68. Ahora calculamos el peso unitario. El peso unitario vamos a multiplicar por el peso específico del material. En este caso tenemos del material del suelo, su peso específico unitario hallado es 17 kilonewtons metro cúbico. Para el hormigón
utilizamos 23,6 kilonewton metro cúbico y multiplicamos, que nos da un peso total 357, 20,4, 66.024, 33.012, 800.77 y 55,4. Sumamos todo esto. Y me olvidaba de esto. PB es la componente vertical que también actúa sobre la estructura. Esta componente vertical es ya calculada anteriormente, es de 54.4. Ya la hemos calculado. Entonces todo esto lo sumamos y nos da una sumatoria, decirlo así, de volúmenes o de pesos, de peso total de 618,61 kilonewtons. Ahora, para calcular los momentos, vamos a multiplicarlo por su brazo. Y el brazo vamos a empezar desde el punto C, desde esta parte. Desde esta parte vamos a hallar el centro de gravedad de cada figura, cuál es la dirección en X del centro de gravedad de cada figura. Esa distancia a partir de este punto va a ser el brazo. Entonces he hallado los brazos de cada uno, 3,11, 3,6, y así sucesivamente. Multiplico estas dos columnas y me da el momento que actúa en cada una de las áreas. Y la sumatoria de momentos totales resultantes me da de 1762,19 kilonewton por metro sobre metro. Ahora vamos a diseñar el volcamiento. Nos dan estas fórmulas en el libro. Tenemos que el momento O es igual a pH por la altura total del muro dividido entre 3. Tengo pH, la componente horizontal de mi carga PA de la presión activa, multiplicado por H de 0,6 dividido entre 3, me da esta cantidad, 592,71 kilonewton metro sobre metro. Ahora calculamos el factor de seguridad. Tengo el momento MR, los momentos resistentes ya calculados anteriormente, sobre el momento O. Tengo esta cantidad de 1700. Aquí debería ser 1762,2. Error de escritura. Dividido entre el factor, el momento MO me da un 2,97, que es mayor a 2. Entonces me cumple al volcamiento. Esta estructura no se va a volcar, me quiere decir. Vamos a calcular el deslizamiento. Para el deslizamiento utilizamos los parámetros del suelo 2, ya no el suelo 1. Aquí vamos a necesitar lo que es la presión pasiva del suelo. Vamos a trabajar en esta parte de la estructura. Podemos ver aquí, la presión pasiva va a actuar. Entonces vamos a analizar esta parte. Para el volcamiento hemos analizado esta parte. Ahora para el deslizamiento simplemente vamos a analizar esto. Tenemos factor de deslizamiento, se da por la siguiente fórmula, en la cual tengo incógnitas.
tengo dos incógnitas que sería el coeficiente pasivo y la carga PP, la presión pasiva. Entonces, utilizando una fórmula dada por el libro, tenemos que la coeficiente P es igual a la tangente al cuadrado de 45 más phi 2 sobre 2. Aquí tenemos los parámetros del otro relleno de suelo. Este sí es cohesivo, tiene una cohesión de 33 kilonewtons metro, tiene un ángulo de fricción de 35, tiene un peso unitario mayor de 18 kilonewtons metro cúbico. Calculamos aquí el ángulo, metemos a la ecuación y nos da 3,69, que va a ser nuestro factor para entrar a esta fórmula. Tenemos la presión pasiva, va a ser igual a, aquí tengo algunos datos, tengo el dato de D, tengo el dato del peso específico del segundo suelo, de 18, tengo la cohesión, de 33, tengo Kp, entonces ya puedo calcular, meto todos estos datos a esta ecuación y tengo el siguiente cálculo: 311,5 kilonewton metro sobre metro. Esa es la presión pasiva que tengo. Ahora, una vez calculados estos dos parámetros, el factor Kp y la presión pasiva, entro con estos dos datos a esta ecuación completa. Ya tengo la sumatoria de volúmenes, tangente de K1. En este caso K1 estamos trabajando con 2/3 por phi 2 más la base, que es 4,6. K2 es lo mismo que K1, así que 2/3 por la cohesión de 33 kilonewtons más la presión pasiva de 311,5. Calculamos por la presión activa por el coseno del ángulo. La presión activa, esta fórmula es la misma para pH. Nos daría igual a pH. Entonces, calculamos todo esto y nos da un factor de seguridad de 3,16, que está bien. Para que me cumpla tiene que ser mayor a 1,5, entonces nos cumple al deslizamiento. No se va a deslizar, nuestra estructura está segura por el momento. Nos faltaría un cálculo más de lo que es capacidad de carga, pero esto lo dejaré para otro video, debido a que es muy extenso y hay muchas variables que le es difícil comprender debido a la magnitud de datos que se necesitan para calcular. Entonces, con esto me despido. Hasta la siguiente y muchas gracias.